Este, yo quiero compartir primero algo bien curioso, algo que con respecto a lo que nos comentaba. Hay una población por aquí, bueno, es de mi alcaldía, en el que va una peregrinación a Chalma. Cuando esta peregrinación regresa, pues trae muchos copores, ¿sí? Muchos copores. Y esos copores los reparten a la población, a los que los encuentran o los reciben en su población. Y es curioso ver cómo la gente se pelea por un copón y lo guardan, van y a ver si les dan más y todo eso, ¿no? Y el comentario entre un grupo decíamos, bueno, ¿cómo es que te pelean por ese pan y no van a misa por el pan que nos salva, que nos alimenta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay esa situación pues, de ignorancia, ¿no? O de falta de evangelización. Bueno, y algo que quería comentar, bueno, que quería preguntar, porque sí tengo yo esa duda, ¿por qué si hay toda esta información, si así lo podemos llamar, en la Biblia? ¿Por qué los testigos de Jehová no permiten que les hagan una transfusión de sangre? O sea, como que es algo que se contradice, ¿no? Porque efectivamente la sangre es vida y ellos no permiten que se hacerse una transfusión de sangre. Muy bien. No sé qué. Qué buen comentario, muy bien. Justo esto es muy propio para el comentario con nuestros hermanos protestantes, que más bien decía un sacerdote, los hermanos protestantes son los hermanos protestontos, y uno de los más protestontos, perdón por la expresión, son los testigos de Jehová, ¿sí? Porque sus afirmaciones y sus referencias bíblicas ni siquiera están sustentadas al 100% con la teología bíblica, ¿sí? Por ejemplo, no solo el tema de la transfusión de sangre, hay muchos temas con respecto a los testigos de Jehová. No sé si a ustedes les tocó, pero en la escuela los testigos de Jehová no saludan a la bandera. ¿Por qué? Por su falsa creencia de que cuando saludan, están idolatrando, ¿sí? A un ídolo que es una imagen. Y eso no va. Eso no va porque en realidad nosotros estamos haciendo un acto de respeto a lo que es nuestra patria, nuestra sociedad, ¿no? Incluso también se les explica en el diálogo con los protestantes cuando dicen, ay, es que no debemos idolatrar las imágenes, porque no debemos tener fotos en nuestras casas. Ellos dicen que no debemos tener ni fotos en nuestras casas. Pues imagínense cómo viviríamos si nosotros no tuviéramos los billetes. Ustedes saquen un billete de 20, de 100, de 500. ¿Qué trae el billete? Una imagen. Andamos trayendo las imágenes para todos lados. Cuando tenemos los productos, alguna marca, las marcas que traen, imágenes. ¿A poco no consumes unas papitas, un refresquito? Trae imágenes. Y entonces el sacerdote precisamente nos explicaba, pues que esas son, perdón por la expresión de verdad, pero esas son justificaciones en tonterías. Con el respecto de la transfusión de la sangre, viene esta parte que no entienden con respecto a que la sangre es vida, ¿sí? Y entonces con el compartir, ellos se van como a lo extremo, a las extremidades, y sus actos al final manifiestan la ignorancia, ¿sí? Justo de la persona que les hablaba yo, de la tía que falleció el día miércoles, la familia de su esposo es testigo de Jehová y no nos permitieron, bueno, yo no pude meter ahí nada de mi opinión, pero no les permitieron vivir las costumbres con respecto al culto de la velación de un cuerpo. En la vida de la Iglesia Católica creemos que a un cuerpo se le vela y se le acompaña como a Jesús, ¿sí? Recuerden que a Jesús también se le acompañó.
También que a Jesús el día Jueves Santo, por eso es que lo acompañamos en la adoración, porque está preso y está a punto de morir, ¿sí? Es este acompañamiento, esta velación, es saber que ya es su último momento y hay que hacer un acto de acompañamiento. Pues los testigos de Jehová que llegaron de la otra familia, sí estuvieron acompañando, pero desde lejitos, desde afuera. Comieron carne, se mandaron a pedir sus tacos en la noche, cenando carne. La creencia que se tiene desde hace mucho tiempo es que no se tiene que comer carne cuando muere una persona. Y también cuando hablamos de Jesús. Jesús, ¿qué hacemos el Viernes Santo? ¿A poco se come carne? Tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Precisamente por esta creencia que tenemos. Y no es costumbre, es una creencia. Y los testigos de Jehová que llegaron ese día, pues llegaron así, o sea, muy ignorantes, con una actitud muy alzada. De verdad en lo personal me cayeron muy mal porque he compartido y convivido con personas que son testigos de Jehová. Y de verdad, sus sustentos, nada que ver con la realidad. ¿Y saben qué es lo peor de un testigo de Jehová? Que aparentan físicamente, ¿sí?, tener coherencia de vida cuando por dentro son personas ignorantes, pecadoras, hasta más que los católicos, y nos juzgan, ¿sí? Pero ellos se llevan por apariencias. Y tú podrás ver a un testigo de Jehová bien trajeado, con una buena apariencia y todo, pero mentalmente sus ideas son muy ignorantes, ¿sí? Entonces, un sacerdote que está preparado precisamente para dialogar con los protestantes nos dijo, si no saben al respecto del tema, no dialoguen con un protestante porque los va a hacer bajar a su nivel de ignorancia y les va a ganar porque tiene más experiencia. Ustedes no son ignorantes, hermanos. Ustedes saben lo que es correcto y lo que es bueno a los ojos de Dios, y no nos dejemos guiar por este tipo. No solo es la circunstancia con el tema de la sangre, sino con respecto a varios temas que no comprenden al 100% nuestros hermanos. Y hay que orar mucho por ellos, ¿sí? Y cuando lleguen a tener algún diálogo con un protestante, antes del diálogo, esta es una herramienta muy importante en el diálogo con los protestantes. Si algún día los visita un testigo de Jehová y les dice, es que te quiero platicar de esto y el otro, pues dile, pues antes, hermano, pues ya que viniste a mi casa a visitarme, te invito a que recemos un rosario. Y lo primero que te voy a decir, no, porque nosotros no rezamos. Y no va a querer entablar el diálogo, y le vas a decir, pues es que tú estás viniendo a mi casa y tienes lo primero que hacer es respetar, y si yo te estoy invitando a rezar un rosario y tú no quieres, pues yo no te puedo escuchar. Entonces el primero que no está respetando eres tú, porque estás viniendo a mi casa y no quieres rezar, yo no te puedo escuchar. Y es una herramienta muy importante para el diálogo con los protestantes. No nos pongamos a dialogar si el protestante también no quiere escuchar nuestra oración. Entonces, no podemos bajarnos a este tipo de ignorancias cuando ustedes ya están formados en la fe. ¿Ok? Y sí, hay muchos temas con respecto a los testigos de Jehová, pero pues no vamos a profundizar en ello. Simplemente los invito a que no dialoguen con los protestantes. Pasamos a nuestra siguiente parte sobre el culto eucarístico. Ya en el culto eucarístico, hermanos, va a venir la participación importante de un ministro extraordinario. Y hoy vamos a ver quién es el ministro extraordinario, quién es el ministro ordinario, qué puede hacer, qué no puede hacer, y pues por qué surge, ¿no? Bueno, desde Antiguo Testamento ya existía este culto que no se le definía como eucarístico, pero Eucaristía significa acción de gracias, ¿sí? Es ir a dar gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. En Antiguo Testamento, como les comentaba, existió un rito que era el rito del sacrificio, ofrecer el cabrito, ofrecer el lechón para el perdón de los pecados. ¿Y en qué consistía este rito? Pues el sacerdote se le entregaba ya el cabrito, el cordero ya destazado, ya crudo, ¿sí?, ya muerto, y el sacerdote con sus manos caminaba hacia el altar
y en el altar con las brasas lo colocaba, se ponían de rodillas y hasta que se consumiera el cabrito, el cordero, era hasta que se quedaban perdonados los pecados de la persona que los ofreció. Y en eso consistía el sacrificio. Eso era la misa en Antiguo Testamento. Hoy, ¿qué hacemos? El sacerdote entra en la presencia de Jesús, que Él es la persona de Jesús que se va a entregar en el altar. Y en el altar sucede todo esto a través de la liturgia. Desde que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la liturgia va a ser un acto que nos va a llevar a la entrega de ese cordero, de Jesús, que se entrega en el altar, que se hace pan, se hace su sangre para darse a nosotros en este pan eucarístico y darnos vida. Y no solo se nos perdonan los pecados, sino que se nos concede la vida eterna en este pan eucarístico. Y para esta celebración, hermanos, existen ministros ordinarios, los ministros que pueden celebrar. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes, los obispos y en su defecto los diáconos. ¿Sí? Entonces ellos administran. El diácono no como tal convierte el cuerpo de Cristo, solamente el sacerdote y el obispo. En su defecto entra el diácono. Pero desde hace algunos años, ¿sí?, la Iglesia tomó en cuenta la participación del laico. Y va a haber dos cosas muy importantes. Número uno, que la participación del laico va a ayudar al desarrollo de la Iglesia, pero al mismo tiempo, número dos, va a ser un arma de dos filos, que va a ocasionar perderle el valor a lo sagrado. Porque un ministro, al no estar preparado, al no tener formación, al no tener a lo mejor los sacramentos que un sacerdote puede tener en el seminario, en toda su formación, 10 años de formación, un ministro laico no lo puede tener, va a tener el riesgo de que se le pierda el valor a lo sagrado. Y entonces, nuestra iglesia puede ser corrupta o corrompida desde dentro. Que los ministros sean los primeros que violen la liturgia, en el sentido de que le quitemos el valor a las cosas sagradas, a Jesús mismo. Pero la iglesia incluye al laico. Y les quiero platicar un poco sobre lo que sucedió antes del Concilio Vaticano II. Como veremos ahorita a continuación, ¿sí?, el ministro extraordinario surge por una necesidad, ¿sí? Déjenme presentarles nuevamente la diapositiva, porque se quitó. El ministro extraordinario surge por una necesidad, pero antes en el Concilio Vaticano II no había ministros extraordinarios, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía la gente? La gente participaba en la misa latina, en latín. Por eso nuestras abuelitas decían, voy a oír misa. ¿Por qué? Porque literal llegaba la abuelita, llegaba la gente en aquel tiempo, y el sacerdote celebraba la misa de espaldas, viendo hacia el altar, hacia allá. Y la gente se sentaba y pues no entendía nada, porque todo era en latín. In nomine Patria, Filii, Spiritus Sancti, amén. Y todo en latín. El sacerdote celebraba y la gente solo escuchaba, oía la misa. Después del Concilio Vaticano II viene toda esta reforma, donde la misa ya se va a dar en los diferentes idiomas. El laico va a poder participar en el altar, va a poder haber ministros extraordinarios que ayuden al sacerdote. Y vemos aquí el origen. Dice que el ministro extraordinario es un laico comprometido. Es aquel que está comprometido con la iglesia para asistir en algunas de las necesidades de la iglesia en donde no haya sacerdote o diácono. Este oficio se estipula en el número 230 del derecho canónico, en su párrafo que indica: donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros,
pueden los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, porque hay ministerios que sí necesitan un orden, ministerio del acolitado y del lectorado, para poder tener esta función. Pero incluso aunque no tengan este ministerio, ustedes pueden ser laicos, ministros extraordinarios, y suplir al sacerdote en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, es decir, predicar la palabra de Dios, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo de emergencia y dar la Sagrada Comunión según la prescripción del derecho. Se introdujo la figura del ministro extraordinario con motivo de la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II en el año de 1973, mediante la instrucción In Mensae Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, el 29 de enero de 1973. Actualmente está recogida en el canon 910 en el párrafo número 2. En el canon 231 se establece lo siguiente, que para ejercer este ministerio se requiere la debida formación, conciencia y generosidad. Ustedes ya están haciendo el paso número 1, debida formación. Y supongo que en sus parroquias deben tener también formación. Esto es un complemento para poder desarrollar más este servicio. Conciencia, que sean conscientes de quién es Jesús, quién es al que estamos administrando, el Cordero de Dios, justo lo que hicimos ahorita en la primera clase. Y generosidad, que va a venir después con la vida de la espiritualidad del ministro. No solamente se trata de hacer oraciones, de servir, sino también en un acto generoso, entregarnos a la voluntad de Dios con esta disposición. Se nos pide una cooperación, hay que darla. Se nos pide ayudar en la construcción, hay que ayudar. Se nos pide ayudar en una kermés, vamos a ayudar. Se nos pide dar un retiro, vamos a hacerlo. Se nos pide hacer una liturgia de la palabra, vamos a hacerlo. Generosidad. Por eso es que el ministro extraordinario también no puede ser menor de 35 años. Los ministros extraordinarios que sean jóvenes, que no puede haber ministros extraordinarios, por ejemplo yo no soy ministro extraordinario, hermanos. Yo me dedico a la formación de ministros sin ser ministro. ¿Por qué? Porque la iglesia pide generosidad. Por eso también los diáconos permanentes, ¿sí? Y seguramente hay quienes ya están encaminados a ser diáconos permanentes, son aquellos que ya no tienen responsabilidad con sus hijos, son personas casadas y que tus hijos ya no dependen de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque un hijo en casa exige compromiso, responsabilidad, atención. Y por eso es que a los diáconos permanentes se les pide que sus hijos tengan mayor de 18 años y que ya no dependan de ti. El diácono permanente ya no debe de depender ningún hijo de él para poder tener este ministerio. Al mismo tiempo, el ministro extraordinario no debe de tener ningún tipo de responsabilidad de hijos en casa, precisamente tomando en cuenta esta parte de la generosidad. Imagínense que el martes a las 3 de la madrugada te habla tu párroco que tienes que ir a visitar a un enfermo porque el sacerdote no puede, porque al mismo tiempo tuvo que ir a visitar a otro enfermo y te va a pedir que vayas. Tiene que haber generosidad, disposición, ¿sí? Y una persona que tiene 35 años de edad o menos, normalmente te va a decir, pues no puedo porque tengo que ir a trabajar, ¿no? Porque pues mis hijos dependen de mí si no voy a trabajar. En cambio, una persona mayor puede que deje el trabajo y tenga que disponer su servicio pastoral en ese momento. ¿Por qué? Porque saben que un día de trabajo no afectaría a lo mejor su situación económica familiar. En cambio, a una persona más joven sí, porque tiene sus responsabilidades de sus hijos. Entonces no es propio que los ministros extraordinarios sean menores de 35 años. Pueden ser de 35 en adelante, pero siempre tomando en cuenta este punto, que no tengan responsabilidades en casa, sobre todo los hijos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serán las funciones del ministro en el culto eucarístico
¿Por qué? ¿Qué va a ayudar el ministro en esta parte? O sea, ¿o por qué surge? Bueno, como ya les mencionaba, en el Concilio Vaticano II van a haber dos vertientes, una para bien y otra para no tan bien, porque se corre el riesgo de perderle valor a lo sagrado. Y imagínense, si hay sacerdotes que se formaron en el seminario por más de 10 años, imagínense 10 años de formación, y aún así vemos sacerdotes que pierden el sentido de su vocación, sacerdotes que se pierden en el camino, sacerdotes que pierden el interés a lo espiritual y buscan el interés económico y van perdiendo su camino. ¿Qué nos esperamos nosotros que nos formamos 2 meses, 3 meses? Tomamos un curso nada más de un domingo en la parroquia. Imagínense, ¿qué nos esperamos nosotros? Que no tenemos una formación permanente. Los sacerdotes en el seminario, como tal, no es que se dediquen a estudiar todo el tiempo la Biblia. ¿Por qué un sacerdote se forma en el seminario? Precisamente por formación, por hacer comunidad. Los sacerdotes de las diócesis, de cada diócesis, se conocen entre ellos, porque desde el seminario convivieron, jugaron fútbol, básquetbol, comieron juntos, hicieron oración juntos, fueron a las clases juntos, y en los seminarios hay comunidades, a tal grado que cuando los sacerdotes se ordenan, conocen a todo el clero de la diócesis, y ya sabe cómo es él, cómo es fulanito de tal, ese padre es así, y ya sé cómo va a trabajar él, porque durante muchos años convivieron. Y es muy lógico que en las diócesis los sacerdotes son unidos, porque convivieron como familia. Es un sentido de formación. Nosotros, los ministros, que no tenemos esta participación formativa en las parroquias, lamentablemente vivimos división en las mismas parroquias. Ministros que se dividen, que tienen a veces enfrentamientos entre ellos, no se llevan unos con otros, opinan de diferente manera y no hacemos comunidad. Pero imagínense, un sacerdote se forma mucho tiempo y a veces le cuesta. ¿Qué nos esperamos nosotros? Bueno, el ministro extraordinario, que hoy en día se ha vuelto más ordinario que extraordinario, porque ahora el ministro ya lo vemos siempre participando en todas las celebraciones, pues en realidad surge para ayudar al sacerdote a distribuir la comunión, como los dicen los 3 puntos de hasta abajo, que cuando no haya sacerdote, diácono, acólito, que pueda repartir la comunión. Ahí va a participar el ministro. O que habiendo sacerdotes, habiendo diáconos, habiendo obispo, que él no pueda administrar la comunión por impedirse el otro ministerio pastoral, o falta de salud, a lo mejor se enfermó el sacerdote y está con gripa, con dolor de cabeza y no pudo presentarse a la celebración. El ministro extraordinario va a ir a celebrar la liturgia y va a distribuir la comunión que ya está en el sagrario. Él no va a consagrar, no va a celebrar la misa, no, solo va a leer las lecturas, va a hacer los ritos iniciales de la misa, que es llamado la liturgia de la palabra, va a dar una breve predicación sobre la palabra de Dios y va a distribuir la comunión. Eso es lo que va a hacer. Y ahora, que sean tantos fieles los que pidan la comunión, que sería preciso alargar demasiado la misa o la distribución de la comunión fuera de ella. Acá son 2 puntos importantes. Dentro de la misa, que no se pueda distribuir la comunión a tantas personas, sobre todo en los santuarios, catedrales, lugares donde acuden muchas personas, pues el ministro ayuda a distribuir para que esto sea más ágil. Y la distribución fuera de la misa, sobre todo con la visita a los enfermos y a nuestros hermanos ancianitos que ya no pueden por condiciones físicas ir a la parroquia. Pero ojo, estas personas que piden la comunión en casa, que son los enfermos y los ancianos, tienen que llevar un proceso directamente con el sacerdote, la autoridad litúrgica. El sacerdote es el que les va a pasar a ustedes la lista de enfermos y ustedes van a visitar a esos enfermos. Ustedes en ningún momento se tienen que tomar el atrevimiento de darle la comunión a cualquier enfermo que se les atraviese en la calle. No, porque entonces estamos cometiendo un pecado que es el sacrilegio. Darle lo que es santo a las personas que no lo entienden y no lo valoran. Por ejemplo, que yo le dé el cuerpo de Cristo a un moribundo que está en la calle. No lo puedo hacer.
¿Por qué? Porque ese moribundo seguramente no conocemos su historia, no conocemos si está con los sacramentos, no conocemos las razones por las cuales quedó en esa condición, y sobre todo el moribundo no va a entender que Jesús es sagrado. Entonces, ¿como para qué dárselo? Y esto sucede sobre todo con las personas que luego nos piden la comunión, sus familiares. ¿No les ha pasado que luego el enfermo no quiere recibir el cuerpo de Cristo? Y el que quiere recibir el cuerpo de Cristo es el familiar, porque le dice, oiga, tráigale la comunión a mi familiar, ¿no? Es que está enfermito. Y el enfermito a lo mejor nunca fue a misa, no sabe lo que es sagrado, y vamos a darle la comunión por su familiar. Pero no, siempre debemos preguntarle al enfermo, ¿usted quiere recibir el cuerpo de Cristo? Y el enfermo tiene que decirte sí. Y la pregunta es, ¿por qué quiere recibirlo? Ah, porque recibir el cuerpo de Cristo me da salvación, me da vida eterna, me da salvación, me hace sentir bien. Adelante. Pero si tú le preguntas a un enfermo, ¿por qué quiere recibir la comunión? Y te dice, no sé, no sé por qué. No le debes dar la comunión. No se la debes de dar. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, dice, no le den lo que es santo a los marranos, a los perritos, a los animales. Esta es una expresión que Jesús utiliza en el Evangelio, diciendo, no le den el pan eucarístico a las personas que no lo entienden ni no lo valoran. Es un pan sagrado, hermanos. Por eso ustedes no se tienen que tomar el atrevimiento de llevar el cuerpo de Cristo a quien sea. No, por eso les digo que es una herramienta de dos filos, porque ustedes pueden cometer ese error de darle lo que es santo a las personas que no lo valoran. Solamente tenemos que llevarle la comunión a las personas que el sacerdote nos indica. Porque según el mandato del canon, es que el sacerdote tiene la administración de la parroquia. Y a él se le acercan las familias de los enfermos y le dicen, padre, ¿puede ir a visitar mi enfermo? Ah, bueno, yo no puedo ir, pero voy a mandar a un ministro. Y entonces te manda a ti. Pero tú no te tienes que otorgar esos derechos de que, bueno, a mí se me acerca la gente para ir a visitar al enfermo y yo lo llevo. No, solamente por mandato del sacerdote. Igual para la visita de un enfermo que está en agonía, solo si el sacerdote te lo pide. En caso muy extremo, que la persona es muy cercana, es tu familiar, es un vecino, le tienes que hablar al sacerdote. Padre, me están hablando una familia que quiere que le lleve la comunión a un enfermo que está ya agonizando. ¿Usted puede, padre, o no puede? Si el padre no puede, te dice, ¿sabes qué? Ve a tal capilla, háblale a tal encargado, saca el cuerpo de Cristo del sagrario y llévaselo a tal persona. Si el padre me lo permite, voy y se lo llevo. Si el padre no me lo permite, ni modo. Todos los errores o virtudes que se cometan en favor del servicio serán responsabilidad del sacerdote. Por eso, cuando los sacerdotes se ordenan, les leen la carta de lo que pueden y lo que no pueden hacer, y que sobre ellos cae el peso de todo lo que se cometa en la administración de la iglesia. Si ellos en algún momento cometen un error, ellos van a pagar por los pecados cometidos en la comunidad. Por eso ellos tienen más cruz que les pese. Por eso en el Evangelio dice, al que poco se le da, poco se le exigirá, y al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Pero no se equivoca el que obedece, se equivoca el que manda. Así que, hermanos, tomando en cuenta estas necesidades del por qué surge el ministro, deben entender que nosotros actuamos a través de la persona del sacerdote, no por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Se supone que hay otra asociación que es la que va a visitar a los enfermos. Ellos ya le pasan al sacerdote las condiciones, la situación, y ellos ya toman cartas en el asunto, que tienen que primero ir a confesarlos. Y ya es cuando le ordenan a uno que va a visitar a qué enfermo. Y también somos de cierta parroquia, nada más ahí en nuestra función. No podemos meternos a otra parroquia de otra colonia, o sea, no, nada más tenemos que ser de nuestra misma parroquia, la cual nosotros estamos ahí consagrados. Muy bien. Eso es lo que yo sé. Excelente comentario.
Punto muy importante, tenemos que servir dentro de los límites de nuestra parroquia, incluso el sacerdote. Luego llega a pasar que a los sacerdotes les piden que visite a un enfermo del otro lado de la ciudad, pero eso ya le corresponde a la parroquia. Los mismos familiares del enfermo tienen que buscar al sacerdote de su parroquia para que él sea quien les mande el ministro o él vaya directamente. Pero nosotros no podemos estar yendo a cualquier lado de la ciudad, de la comunidad, porque ya no nos corresponde. Precisamente por eso somos una iglesia y hay diferentes parroquias. Qué buena aportación. Gracias. También a nosotros se nos ha indicado que el familiar del enfermo tiene que solicitarlo directamente con el sacerdote, que se le lleve la comunión al enfermo. Que nosotros no podemos ser mensajeros de ese familiar, sino que tiene que ser directamente el familiar del enfermo quien lo solicite. Recibimos más de un año el curso para ministros extraordinarios. Uno. Y dos, nosotros también, por la gracia de Dios, en ese aspecto estamos muy bien disciplinados, porque nosotros no visitamos a enfermos, sino es que primero va el sacerdote a confesar, a ver, y que él nos autoriza para que nosotros podamos asistir a ese enfermo. Por gracia de Dios, allí estamos bien. Una preguntita, hermano Daniel. Sí, adelante. Un ministro extraordinario, a la vez puede servir de lector. Sí. Sí. Justo lo vamos a ver el día lunes. El día lunes vamos a ver toda la práctica. Hoy estamos viendo prácticamente toda la teoría. El lunes va a ser práctica porque vamos a hablar sobre la predicación, ¿sí? Los pasos para que ustedes prediquen a Jesús. Y vamos a hablar sobre los objetos litúrgicos: misal, leccionario, incensario, cruz alta, naveta, ciriales, todo lo que se ocupa en el culto eucarístico, porque ustedes van a servir cuando no son necesarios en el ministro. Van ustedes a utilizar el misal, el leccionario. Les van a decir: a ver, ministro, búscame las lecturas del domingo. No, pues ni idea, quién sabe qué es eso. No, pues hay que aprender a usar los leccionarios, cómo están distribuidos, y lo vamos a ver a grandes rasgos todo en la sesión del día lunes. ¿Ok? Pero sí pueden leer. Sí, pero entonces quiere decir que yo estoy equivocada, hermano Daniel, porque hay una hermana que es ministro, Sí. y es lectora, pero lo que respecta a mi persona, a mí eso no me, como le dijera, no es correcto, porque Ok. ella... ¿Me podría poner el ejemplo más claro para que pueda yo darle una opinión más asertiva? Con respecto, ¿cuál es cuál es el desacuerdo? ¿Por qué a lo mejor está en dos servicios al mismo tiempo? O... Sí, porque, Ajá. ¿por qué? Porque ella primero era lectora. Ah, ok. Ella recibió las clases con nosotros, pero luego a ella hay necesidad, somos pocos ministros, y entonces a ella la mandan a servir de ministro también. Pero ¿cuál es la cosa? Que yo no estoy de acuerdo, de que ella el mismo día le toca leer y le toca servir de ministro. Entonces a mí eso como que no me agrada eso, porque primero está en la banca donde están los lectores, pasa a leer y después llega y se pone el distintivo para servir como ministro, y ya se pone en la otra banca. No, yo creo que eso no es correcto. Exacto, sí, eso no es correcto. Entonces, Justo de eso vamos a hablar el lunes, porque lo que quiero aclarar, y qué bueno que me extendió ya el contexto de la situación, es que cuando uno va a servir como ministro, tiene que presentarse como ministro y ayudar en el altar como ministro. Si desde antes el sacerdote nos dice: ¿sabes qué? Hoy a lo mejor hay otros 2 ministros y no voy a necesitar el servicio de ministro, pues necesito que pases a leer o que me ayudes en el misal romano, o no hay quien me ayude en la credencia para pasarme las cosas, pues tú me vas a ayudar desde ahí. Y entonces ayudamos en una sola cosa, no ayudamos en todo. Precisamente el lunes vamos a hablar de que el servicio en el altar
es un acto comunitario, porque luego también hay ministros que quieren pasar a leer y quieren leer todas las lecturas, primera lectura, salmo, segunda lectura y la aclamación, cuando podemos apoyarnos de la comunidad, quien lea la primera, luego quien haga el salmo, quien haga la segunda, pero a veces el ministro quiere ser protagonista en el altar y quiere andar sirviendo en todo. Eso está mal. Eso está mal. Pero ya lo hablaremos el día lunes con el tema de la liturgia. Otra cosita, con esa misma hermana, ella es, usted dice que debe de ser de 35 años para arriba para que pueda ser ministro, no Sí. tan joven. Y ella es muy joven, yo creo que no tiene ni 30 años. Ok. Entonces, para que, le comento esto, para que el lunes que nos dé la clase, nos profundice en eso y para que yo quede clara ya en eso. Claro. Y no siga allí molesta, porque a mí eso me molesta. Sí, claro. No es que sea perfecta, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios, porque Dios es un Dios recto, un Dios que no. Entonces, a mí esas cosas no me gustan cuando hay dobleces, cuando hay que el otro, esas cosas, lo que es mi persona no. Entonces, le hago el comentario para que el lunes que nos dé la clase, por favor, allí. ¿Oye? Gracias. Muy bien, sí. Y precisamente el día lunes hablaremos sobre todo la liturgia del culto eucarístico, porque al respecto pasan muchas situaciones. Esta es una de tantas. Ya hablaremos de tantas cosas que suceden en el altar y que no están bien, pero al final tenemos una gran responsabilidad. Justo, bueno, ustedes saben que tengo amigos sacerdotes porque yo estudié en el seminario y apenas vino un sacerdote a mi casa y hablábamos porque con ellos me oriento para dar estos cursos y ya le decía, oye, digo, hay muchas cosas que suceden en el altar. Dice, sí, Dani, tú sabes muy bien que hay cosas que no se llevan al pie de la letra como en la liturgia. Dice, pero pues al final la autoridad litúrgica somos nosotros. Y si el sacerdote se equivoca, él pagará en su condenación pues los pecados que está cometiendo en la liturgia. Y lamentablemente hay muchos abusos o algunos abusos que ya no nos corresponden. A veces quisiéramos entrar, pero tristemente hay sacerdotes que permiten estos abusos. Solamente para comentarlo a grandes rasgos, a mí me tocó en una comunidad, no voy a mencionar cuál comunidad, pero en una comunidad el sacerdote no quería tener ministro en esa capilla, era una capillita. Y entonces había una señora, y esta señora, la encargada de la capilla, ni siquiera estaba casada por la iglesia, o sea, estaba viviendo en pecado mortal, y la ponía a dar la comunión. Era la encargada de la capilla. Primera, no tenía buena apariencia porque no se uniformaba, no tenía presencia en su persona, y al momento de la comunión la llamaba y la ponía a dar la comunión. La gente se escandalizaba porque pues no pasaba a comulgar con ella, porque conocía su situación familiar, y el sacerdote lo permitía. O sea, el sacerdote le decía, ven a dar la comunión. Esta señora subía a comulgar como si fuera ministro en el altar. Esta señora también exponía el Santísimo los jueves, encargada de la capilla. ¿Y saben qué fue lo peor de esta situación? Que se separó de su pareja, ¿sí? O sea, estaba en unión libre y después se separa de su pareja, y como se separó, lo platicó con el sacerdote, y el sacerdote le dio permiso como encargada de la capilla vivir en el costado de la capilla, porque había una casa que se supone que iba a ser como casa cural, porque era una capilla. Normalmente las casas curales están en las parroquias, pero en esa capillita habían construido unos salones de pastoral y unos cuartos para hacer una tipo casa para los misioneros o los seminaristas, y le dio permiso instalarse ahí. Pues fue a instalar su lavadora, su cocina y todo. No, pues un escándalo en la comunidad tremendo. Esta señora, imagínense, divorciada, que estaba en unión libre, la ponía a dar la comunión, era la encargada. No, se hizo de verdad tremendo escándalo. No duró tanto esa situación, porque al final hubo un cambio de sacerdote que llegó a cambiarlo todo. Pero imagínense, hacer esas cosas dependen del sacerdote, que es la autoridad, y se supone que lo sabe. Y qué triste es que no podamos hacer nada al respecto porque él es la autoridad. Y tristemente no podemos sobrepasar la autoridad. Y yo, como los he mencionado,
Yo doy estos cursos como esta retroalimentación de lo que se supone que ustedes ya tienen que saber para seguir creciendo en la formación, pero yo nunca intento sobrepasar la autoridad de sus parroquias. Recuerden que el que les otorga el derecho de ser ministros, el que les da la encomienda y el envío es su propia parroquia, y lo tienen que platicar con sus párrocos. Incluso ustedes tienen que decirle: padre, mire, me encontré este canal en YouTube, he tomado clases acá con Daniel, es una persona que estudia en el seminario, hace contenido, nos imparte cursos, pero yo sigo con mi formación acá en la parroquia. Y todo lo que aprendo ahí, vengo y lo comparto con humildad, con caridad, para mis hermanos. Nunca para enaltecerme, nunca para hacer menos a los demás. Siempre con compartir. Pero todo esto depende de nuestra autoridad litúrgica, y ya lo hablaremos el día lunes con respecto a la liturgia y el culto divino. Bueno, continuamos con hermana Fabiola. Adelante, con micrófono. Yo tengo una duda. Sí, escuché un video donde dice que antes eran los ministros, ¿cómo se dice? Permanentes, pero últimamente que es cada año el nombramiento, ¿no? Entonces, si un ministro no renova, diremos, al año, deja de ser ministro. Y yo conozco en la comunidad a un señor que fue ministro, ya tiene muchos años, y en algún velorio o algo hace celebración de la palabra. ¿Eso está bien? No, no está bien. Precisamente lo que acabamos de mencionar ahorita con respecto a la visita de enfermos, se los comenté como este ejemplo porque cuando uno es ministro aprende a distribuir la comunión, aprendes a hacer la liturgia de la palabra, aprendes a celebrar el bautismo de emergencia. Ustedes van aprendiendo casi lo que hace un sacerdote, ¿verdad? A excepción de la confesión. Pero pareciera que la confesión no podemos dar la absolución, pero los enfermos luego se confiesan con nosotros, ¿sí? Y por eso vamos a hablar el día lunes también de esta situación, ¿no? Cómo los enfermos en este acto de confesión se necesitan desahogar. Es que mire, ministro, me pasa esto, y nos confiesan tantas cosas. No les damos el perdón de los pecados, pero los escuchamos en este acto de la persona de Jesús. Sin embargo, cuando dejamos el ministerio, porque sí se tiene que renovar año con año actualmente, hay una misa que se vuelve a hacer la renovación de tu ministerio, y si no vas a esta misa, si no renuevas, quiere decir que ya no quieres participar, y entonces te quita el derecho de ser ministro. ¿Y qué pasa? Estos ministros que eran ministros que ya no renovaron, pues siguen haciendo las cosas por debajo del agua sin el permiso del sacerdote. Siguen visitando enfermos, de contrabando van y toman el cuerpo de Cristo, hablan con el fiscal o el encargado de la capilla: deme permiso tomar el cuerpo de Cristo. Se lo llevan, distribuyen la comunión, hacen celebraciones de la palabra y andan confundiendo a la gente. Y esta situación es muy triste, sobre todo porque son personas que ya no están participando en el ministerio y se les tiene que dar solamente esta misa de envío, y si no la hacen, pues están desobedeciendo. Entonces están sobrepasando la autoridad litúrgica. Cuando hacemos eso, estamos cometiendo la excomunión. La excomunión no es que venga el Papa y te diga: estás excomulgado. No, tú solito con tus acciones te excomulgas de la iglesia, porque estás rompiendo con eso que no es propio a los ojos de Dios. Y entonces haces las cosas por tu cuenta y a tu manera, y no debe de ser así. Eso está mal. Por eso les ponía el ejemplo de que hay personas que se toman el derecho de visitar a los enfermos que ellos quieren, liturgia de la palabra, o los que son rezanderos, ¿sí? Precisamente dentro de una semana va a salir un curso para los que son rezanderos, las levantadas de cruz, que andan haciendo cada cosa en las levantadas de cruz, porque levantan la cruz o van al novenario y andan haciendo liturgias para las personas con distribución de la comunión cuando no están autorizados. Y son personas que no tienen ni el permiso del Padre. Entonces eso no está bien. El hecho de que lo sepas y lo aprendas no te da el permiso de hacerlo. Siempre tiene que ser con la autoridad litúrgica. ¿De acuerdo? Ser enviado. Uh-huh.
Así es. Muchas Y gracias. sí, hay una misa cada año. Hoy en día ya es cada año que se tienen que renovar, hermanos ministros, todos. Bueno, ya depende del criterio de su sacerdote, pero cada año se hace una misa de renovación. Y el sacerdote les tiene que preguntar, porque normalmente los ministros deben de tener una reunión a la semana. Cada semana tienen que tener reunión en su parroquia, o cada que se ven en misa, les va dando indicaciones el padre. Y en esas reuniones les va a decir quiénes van a continuar o quiénes ya van a dejar el ministerio, pues ya para que renovemos. Y eso es año con año. Y pues si no renuevas ya no puedes participar. Ya no. Muy bien. Bueno, Sí, gracias. hermanos, se nos terminó el tiempo. Vamos a finalizar con nuestra oración. Me pregunta hermano Alonso, ¿es el sacerdote quien renueva o el obispo? El sacerdote, ¿sí? Puede ser también el obispo, pero normalmente por el tema de la demanda pastoral que hay en nuestra iglesia, nuestros sacerdotes párrocos son los que hacen la misa de envío, y esta misa es precisamente cada año, ¿sí? Es una misa donde se renueva este deseo de seguir sirviendo al Señor. Terminamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Te pedimos que nos des la gracia de hacernos santos cada día a través del ministerio que nos estás otorgando, que nos des la gracia de poder adorarte en la hora santa, de poder comulgarte en la celebración eucarística y de poderte llevar a nuestros hermanos más necesitados, que son nuestros hermanos enfermos y ancianos, quienes por sus condiciones físicas ya no pueden asistir al templo. Ahora ocúpanos a nosotros, Señor, ocupa nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y nuestro corazón para poder llevarte a los más necesitados. Y concédenos ser otro Cristo aquí en la tierra, así como tú lo fuiste. Que podamos llevar misericordia a nuestros hermanos, humildad, caridad, pero sobre todo amor. Ese amor generoso y entrega como tú lo hiciste en la cruz. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche y excelente fin de semana a todos. Hasta luego.